Hi, good morning, Bilbao. Estamos aquí haciendo mucho ruido, mucha marcha. Como decís aquí, Eunon, buenos días. De verdad que acabo de llegar de Estambul ayer en la noche. El aeropuerto es mi primera vez en Bilbao. Así que fue una gran experiencia volar adentro. Pero un poquito de mí. Mi familia, aparte de mi madre, es del País Vasco. Y nunca he tenido la oportunidad, y qué bonito de estar aquí con ustedes y aprender un poco más de todo lo que hacéis como ciudad, como región. Y bueno, yo decidí estudiar planificación urbana porque viví por todo el mundo. Fui diplomática y veía cómo las ciudades se desarrollaban de una forma a veces no bien hechas, decisiones que no se pensaban muy bien. Y para mí fue bien interesante ver todo lo que era el desperdicio. Y pensé, podemos hacer algo sobre esto. Así que empecé con un poco de ingeniería, un poco de diseño, un poco de actividad cívica. Y de eso me llevó a empezar varias compañías a la misma vez que también involucrarme políticamente. Siempre tenemos que tener ese balance, creo yo, que como ciudadanos podemos criticar mucho, pero si no actuamos, si no aportamos, entonces es bien difícil que las decisiones políticas públicas se hagan bien, ¿no? Entonces entré, decidí levantar mucho ánimo, especialmente en los emprendedores, y fui a trabajar para el presidente Obama. Y creamos la primera oficina urbana en la Casa Blanca. Así que de una persona a algunas personas, a un poco más, se pueden hacer muchas cosas. Yo no creo que hay ciudades inteligentes en sí. Solo me gusta mucho esta gráfica porque vemos cómo las ciudades, como las regiones, todas están interconectadas. Y para nosotros creo que es algo bien importante que ver porque podemos hablar sobre tecnología, sobre educación, sobre tráfico, sobre movilidad, pero a la misma vez es importante saber que el ciudadano está al centro, que es el ciudadano el que más importa, porque ellos, ellas son las que hacen esta ciudad y lo que vamos a ver en el futuro. Somewhere, podemos mover esto. No me funciona esto muy bien. Sorry, no está funcionando. O lo pongo aquí, si queréis. Sí, está bien. Bueno, para mí, ¿se lo pueden cargar? Para mí, especialmente en esta cuarta revolución, la tecnología tiene una gran posición para hacer el bien. A veces se le critica mucho, ¿no? Las compañías como Google o Facebook, now Meta, pero ese tipo de tecnología habilitó la idea de la comunicación. La comunicación es tan importante porque ahora tenemos una forma más democrática, más clara, hay muchas más opiniones, pero la tecnología nos ayuda a poder alcanzar cosas más importantes alrededor del mundo. Les muestro esta foto porque para mí fue un gran orgullo cuando la legislación sobre infraestructura fue signed off, no sé cómo se dice eso, pero yo llevo ya 10 años hablando sobre la infraestructura en el gobierno y no pudimos pasar una legislación en la cual mi país, los Estados Unidos, tenemos una infraestructura digital muy antigua. ¿Por qué? Porque somos los primeros. Y todavía estás en Washington, D.C., vas a 2 horas y no tienes internet connection. Entonces, para nosotros, todo lo que es la infraestructura, pudimos empezar a poner más capital. Todavía nos queda muchísimo que hacer. Y hace 20 años no hablábamos sobre blockchain o inteligencia artificial, lo que es quantum computing, todas estas cosas que ahora en día tenemos que saber como personas, como profesionales, como estudiantes, como emprendedores, como políticos. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las cosas no pasan de la noche al día, del día a la noche. Se hacen decisiones muy importantes, ¿no? Hace 190 años casi hubo el primer texto entre la reina y el presidente. Ese texto duró 16 horas. Si hoy nos tardamos en responder en 30 segundos, la gente se enoja, ¿no?
Pero viendo que esas políticas, esas ideas surgen, ¿no? Cambian cómo diseñamos nuestras ciudades. Cuando el presidente Kennedy decidió por primera vez empezar a ver lo que es aterrizar en la Luna, esa decisión, esa inversión, causó una gran revolución de movimiento. Pudimos ver cómo podíamos mover las cosas en el mundo, que de un viaje que a veces lo vemos muy simple, empezaron las formas de comunicación, los satélites empezaron a comunicarse, ya teníamos sistemas para movernos alrededor del mundo. La gente piensa que el coche autónomo, que el coche eléctrico es algo reciente, y no es así. Si no fueran por ciertos lobbying de ciertas industrias, hubiéramos tenido coches eléctricos hace mucho tiempo. Pero nosotros decidimos darle más importancia al petróleo. Y otra vez, tenemos mucho que ver con cada movimiento que hacemos, ¿no? Algo tan simple como el celular. El celular, tu smartphone, no empezó, o sea, hace 15 años. No teníamos un celular, no teníamos un smartphone. Y en ese pequeño máquina, ahora podemos hacer más que cualquier computadora hace 20 años, ¿no? Y eso causa que nosotros empecemos a tener ese poder en la mano. Hoy en día estamos hablando de 6G, coches autónomos, o sea, ir casi poder viajar a la Luna o dar vuelta al planeta. Estamos viendo que ciertas industrias se están privatizando, que algo que es bien importante, cómo el emprendedor empieza a ver cosas así. Esto mucha gente piensa que es fácil. Desde 1992, y yo sé que vamos a platicar de esto en otras ponencias, pero desde 1992 no habíamos acordado. Y cuando nos sentamos en la mesa en 2015, pudimos acordar, ¿saben por qué? Porque el 50% de los negociantes eran empresas, eran emprendedores. Y esto hizo que podamos tener estas metas. Si el sector público y privado pueden llegar a acordar en lo que es el cambio climático, muchas cosas más se pueden hacer. Internet of Things. Hoy podemos decidir cuánta agua regar, podemos decidir si tu perro necesita un tipo de comida o se le puede dar casi robóticamente. Podemos ver que la seguridad, como la salud, ¿no? Especialmente durante la pandemia. Este pequeño cosa que llamamos smartphone nos ayudó a poder tener mejor calidad de salud, tener mejor información, poder movernos, poder dejar que tengamos mejor comida, poder tener acceso. Y para nosotros, creo yo, como planificadores, como emprendedoras, hemos podido reducir muchos problemas. El crimen es bien importante en muchas ciudades. Podemos ver cuáles son los movimientos, los trends, ¿no? Las cosas que pasan más y más a menudo. Podemos ver que hemos podido tener mejor información sobre qué tipo de enfermedades, ¿no? Cómo disminuir cosas así. Podemos ver, y lo hicimos durante la administración de Obama, tener más acceso, por ejemplo, a los que eran los conflictos, los que le llamamos terremotos, fuegos y demás, tener mejor acceso rápido. Siempre me gusta hablar un poquito sobre estos programas, porque hoy en día, por toda Europa, existen fondos de Horizon, fondos de Next Generation, fondos de inversión, fondos de ayuda, que no surgen de la nada. Surgen porque en 2010 teníamos un problema que era cómo vamos a intercambiar la innovación y proteger nuestra innovación en los Estados Unidos y Europa. Y empezamos a platicar con la Comunidad Europea y dimos muchos ejemplos, que uno de ellos es el SBIR. El SBIR lo pudimos incrementar, que es capital que se le da a una emprendedora, a un emprendedor, a un científico, a la cual un ministerio
Si tiene un problema, por ejemplo, en el Departamento de Agricultura, si hay un problema, no lo tratamos de resolver como ministerio. Estamos invitando a que las personas que puedan tener ideas entren y nos den ideas, nos den soluciones. De ahí surge el Horizon Funding, a la cual ha sido una gran ayuda, creo, para el emprendimiento aquí en Europa. Cuando tenemos problemas en los ministerios, hay que involucrar mucho a la ciudadanía, porque a veces nos quedamos muy cerrados, no tenemos esa comunicación. Y nosotros, por ejemplo, mi compañía, que es Plug and Play, que es la aceleradora más grande del mundo, es la plataforma de innovación más grande del mundo. Hacemos inversiones, 300 inversiones al año, y trabajamos con corporaciones, casi 600 corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones se han dado cuenta que no pueden seguir siendo una corporación grande para futuro si no tienen esa innovación, si no tienen esos startups, si no tienen gente que les diga nuevas ideas. Algo que es bien, bien importante. Cuando entramos en la administración, no sé si recuerdan, teníamos una gran recesión mundial. Y esa recesión causó muchos límites. No podíamos emplear más personas, no podíamos gastar casi nada de dinero. Y empezamos a ver cómo íbamos a crear legislaciones, por ejemplo, crowdfunding. Es lo de comunidad. Cómo vamos a recaudar fondos de la comunidad. Como $5 o 5 euros, trayéndolo más y poco a poco, podemos crear un cierto tipo de inversión. Eso lo pudimos pasar en una legislación en el 2010, a la cual también incluimos todo lo que era cryptocurrency, todo lo que era blockchain, y empezar a usar, ¿no?, ese tipo de innovación adentro de los gobiernos. Los gobiernos tienen una gran capacidad de mover muchas cosas, de hacer cambios. Cuando también en esta misma legislación pudimos cambiar que todo lo que el gobierno americano compra, que son 500 billones de servicios, productos, que el 23% de eso vaya a pequeñas empresas. Adentro de ese contexto, 5% tiene que ir, por ejemplo, le incrementamos para que vaya a compañías de mujeres. ¿Y saben cuánto es eso? 17 billones. Entonces, si tú como emprendedora puedes venderle al gobierno americano, porque hay una legislación que dice tenemos que poder comprar para poder ser el catalizador. No nos costó casi nada. Y es un cambio de que si de una ciudad, de un estado, de un país, es un cambio que puede ayudar muchísimo a tener ese emprendimiento, a crecer estas ideas, a poder ser catalizador, a poder mover mucho más de lo que piensan que podemos hacer. Y adentro de esto también creamos zonas de oportunidad, ¿no? Hay ciertas zonas que están de desventaja. Mucha gente me pregunta, queremos ser como Silicon Valley. Yo vivo entre Barcelona y Palo Alto. Queremos ser como Silicon Valley. Well, Silicon Valley no pasó tampoco de la nada. Era una zona de desventaja, porque cuando la industria de Silicon bajó, se desperdició muchas cosas y era una zona sumamente baja de recursos. El gobierno dijo, vamos a crear un programa donde vamos a dar, no nosotros vamos a invertir como gobierno, vamos a capacitar a los inversores para que ellos inviertan, para que ellos tomen el riesgo, porque ellos saben lo que hacen. Y así fue como nace Silicon Valley. Y solo Silicon Valley solo tiene muy pocas universidades, comparado con el noreste de los Estados Unidos. Pero esas cosas, esas políticas públicas que ayudan a poder mover la aguja, ¿no? Move the needle, son bien importantes. Claro que siempre hay retos, ¿no? Tenemos, especialmente ahora con el cambio climático, pero como he dicho, we the people, nosotros los ciudadanos, podemos hacer cosas, podemos involucrarnos más. Cuando pasamos la legislación, una que me hace mucha gracia, porque mucha gente nos decía que hay cierta información que es top secret, muy secreta.
Entonces, los ministerios no querían hablar unos con los otros, decían, no, esa información no la podemos abrir. Y dijimos, no, es que tenemos que abrir, porque mucha de esta información es bien importante. Y surge, ¿saben de dónde surge? Y gracias al correo por tenernos aquí, de los periodistas. Los periodistas empezaron a moverse y decir, hay cierta información que el gobierno no está presentando. Hay mucha información que no debería ser clasificada. Bueno, en la administración la abrimos y de ahí surge todo lo que es la economía de compartir. Empezamos a ver los Ubers, empezamos a ver Airbnb, empezamos a ver microeconomics, la parte financiera que conocemos como fintech. ¿Quién iba a pensar que te ibas a meter en el coche de un desconocido o quedarte en la casa de una desconocida? O sea, crear la información, monitorearla, pero también a la misma vez abrirla, otra vez, una idea de algunos policymakers que dijeron, esto se tiene que abrir. Para mí, la agricultura es sumamente importante. Les doy un ejemplo. En Argentina existe grandes problemas, ¿no? Existieron, o sea, todo lo que es la carne, la seguridad, y poder enseñar entre países, entre regiones, poner juntos a los diferentes agricultores, nos salió una gran oportunidad de intercambiar ideas. Muchos científicos siempre me dicen, el problema que tuvimos de 9/11 no fue el terrorismo, sino fue el compartir ideas de todos los científicos alrededor del mundo. Se cerró esa comunicación y todavía no hemos poderla superar. Algo tan simple como ministerios que hablen unos con los otros, que algo que Barack siempre decía, tenemos que quitar esos silos, tenemos que no pensar solamente verticalmente, pero tenemos que hacer soluciones unos entre los otros. Y aquí lo que llamamos comunidades sostenibles fue el Departamento de Transportación, el Departamento de Ecología y el Departamento de Vivienda. Ya tenían que empezar a crear fondos y crear, cuando daban dinero, tienen que administrarlo entre los tres para crear este tipo de sostenibilidad. Yo como me enfoco muchísimo en la movilidad, creo que es bien importante cómo nos movemos en el mundo. Uno de los programas que siempre me ha gustado mucho ha sido la parte de mejorar nuestros camiones, nuestros buses y hacerlos más eléctricos, crear diferentes formas de movilidad. Lo que va a ser en el futuro, creo yo, que va a ser bien importante, va a ser la parte de las ciudades. ¿Cómo coches autónomos, y ahora tenemos camiones autónomos, cómo vamos a tener que diseñar o reinventar las fachadas, las aceras? ¿Cómo vamos a modernizar esto para que estos tipos de coches puedan pasar por nuestras ciudades, ¿no? Tiene que haber una comunicación más abierta, una comunicación, creo yo que hay una oportunidad de nuevos emprendimientos en ese sentido, que le llamo el segundo o tercer domino effect, de todo este movimiento en la movilidad que está pasando. Como empezamos movimientos, todo lo que eran los trabajos verdes, hace años me decían, ¿estás loca? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y bueno, podemos ahora hablar de los trabajos verdes, podemos hablar ahora de los ODS, podemos hablar de que adentro de un ministerio, ¿verdad? El Ministerio de Energía, pudimos crear una aceleradora. Una aceleradora que adentro del ministerio vamos a empezar a preguntar cómo nos pueden ayudar los innovadores, los científicos, las emprendedoras, y ayudarnos a capacitar a un departamento en la cual no estaba capacitado por la legislación que habíamos pasado para poder recuperar el país, que fue en el 2009. Y empezamos ahí a ver cómo podemos crear más trabajo por medio de buenas zonas, buenas políticas. Para mí, cuando el emprendedora se une para crear cosas buenas, siempre me gusta este ejemplo, porque hace mucho frío en Stockholm. Y estos jóvenes, 3 jóvenes, decidieron que iban a usar esa energía de los centros de data para poder calentar las viviendas. Entonces hay un círculo ahí. ¿Quién se le hubiera ocurrido esto? Excepto los emprendedores,
Y es bien importante cómo podemos mejorar estos sistemas. Y espero verlos en el Smart City Expo. Eventos como estos surgen a veces, o sea, muy pequeños, ¿no? Pero empiezan a crecer. Hace años, hace más de 10 años, cuando empieza Barcelona a ver que hay un movimiento en lo que es las ciudades inteligentes, vemos que hay una destinación. Vemos que empezamos a traer gente de todo el mundo, empieza a venir, ¿no? Y empezamos a intercambiar esas ideas. Y ahí mismo la ciudad se vuelve un poco más de laboratorio también, ¿no? Empiezas a testear, empiezas a invitar gente, no solo a la gente de tu ciudad, pero gente de todo el mundo. Y ese intercambio creo yo que es sumamente importante. Siempre hay que dejar, como poniente, hay que dejar un poco de ideas, ¿no? Un poco de formas de hacer las cosas, herramientas. Nos gustan mucho las herramientas. Pero cuando empezamos a desarrollar ideas, hay que ser muy realistas. Hay que tener un plan de negocio también. Cuando yo entré en mi posición, les pedí a todos mis estados que me den su plan de estrategia. El estado de Virginia me dio un plan de estrategia de 1 página. El estado de Pennsylvania me dio un plan de estrategia de 180 páginas. Okay. Entonces, todavía estamos creciendo, estamos aprendiendo, pero yo creo que es bien importante siempre verlo de una forma práctica, una forma de negocios. Siempre digo, hay que ponerse ese sombrero de emprendedora, porque a veces nos quedamos atrapados, ¿no? Estamos viendo las cosas, pero en volver a la ciudadanía, volver a dar ese empuje para que el ciudadano se sienta integrado, que sea parte de las decisiones. Por eso mucho de la plática que estamos haciendo sobre Web3, sobre blockchain, es porque hay una forma de descentralización que está pasando en el mundo. Que el ciudadano se siente a veces que no les están escuchando. Y hay un movimiento, todo lo que es civismo, está pasando y nos ayuda a entender mejor qué es lo que necesita la ciudadanía. Y como siempre digo, ¿cómo podemos hacer nuestras ciudades más saludables, más inteligentes, más equitativas? Y para mí, cualquier cosa que necesiten, aquí está mi email. Yo feliz de ayudar, de compartir. Solo en este mes he estado en 7 países, acabo de llegar de Estambul, donde hay bastantes retos, pero siempre compartir lo que se pudo hacer, lo que no funcionó, nos ayuda a mejorar el futuro de nuestras ciudades, al futuro de nuestra juventud, al futuro de la economía de nuestras ciudades y región. Así que si tienen alguna pregunta, yo sé que tenemos una mesa redonda, vamos a seguir hablando un poco más, pero si tenéis alguna pregunta, algún comentario, no tengan pena. Pues yo no me lo he planteado, pero sí tenemos el problema en los Estados Unidos sobre el vacancy rate. Y surge por legislaciones que en vez de, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En Filadelfia, si arrasabas la casa y lo dejabas abierto, tenías un incentivo económico de impuesto. Entonces teníamos parking lots, estacionamientos abiertos por todo el medio de la ciudad. Entonces son legislaciones y políticas públicas que no ayudan para nada. Pero sí, he visto el problema que hay en Europa de las casas vacías. Buen ejemplo también, en Barcelona se pasa una ley a la cual cuando tenéis toda una vivienda, un edificio, tenéis que dar, creo que es el 20%, al que se hagan apartamentos para gente de bajo nivel o de bajo economía. Entonces la gente dice, no voy a hacerlo, y están los edificios vacíos. Entonces, tenemos que ver cómo ese tipo de legislaciones cambian el movimiento del que es el dueño o dueña del edificio, ¿no? Y estos espacios. Por eso me enfoco mucho en la política pública inteligente. Hay que ver cómo podemos ver escenarios, no en los 4 años en los cuales nos eligen, pero a los 20, 30 años.
porque vamos a tener un gran problema si no pensamos bien el escenario del futuro. No podemos pensar que solamente es para las próximas elecciones. Pero lo voy a ver, porque es bastante. Wow. ¿Otra pregunta? Mira que viene de muy lejos y no me hacen preguntas. ¿Algún comentario, algo aquí de Bilbao que tenemos que ver, que platicar, que arreglar? Siempre hay cosas que arreglar, ¿no? Bueno, aquí estoy a la orden. Thank you so much. It's been wonderful. Y disculpen que mi castellano a veces no es perfecto, pero ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.